¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tiempo para Aprender de los cursos de Historia, Geografía y ¿qué más? Así, Economía de quinto de secundaria, que llega a tus pantallas gracias a USMP TV. ¿Con qué, chicas? ¡Aprende con todo! En los capítulos anteriores habíamos hablado de los presidentes del Perú, también de las crisis sociales, de las crisis económicas y muchas cosas negativas como el terrorismo, por ejemplo. Pero vamos a dejar esas cosas atrás porque el día de hoy tenemos que hablar de un tema muy chévere y es la identidad nacional. ¿Qué se te viene a la mente cuando hablamos de identidad nacional? Seguramente de cultura, tradiciones, nuestra raza y sí, todas esas cosas que debemos sentirnos como peruanos muy orgullosos de nuestro país. Así que quédate ahí porque a continuación te lo cuento todo con divertidas ilustraciones en el siguiente video. Hoy nos toca aprender de nacionalismo criollo, nacionalismo peruano e identidad peruana. Te preguntarás, ¿esto es parte del curso de historia? Por supuesto que sí. Pues, querido amigo o amiga, debes saber que la historia no solamente es aprender de personajes, fechas o acontecimientos del pasado, sino para reflexionar en las lecciones que nos deja bien para imitarlas o para no repetirlas. Por eso, comencemos de una vez haciendo un viaje al pasado. Vayamos hasta el Imperio Inca en el siglo XII. Era una civilización organizada, con jóvenes trabajando y prosperidad. Los incas construyeron la ciudadela de Machu Picchu, por cierto, una de las maravillas del mundo. Además, los incas construyeron importantes caminos, tambos y hasta puentes colgantes. Así fue la civilización inca hasta el siglo XVI, año en que llegaron los conquistadores españoles. Con su llegada, muchos incas tuvieron que abandonar las ciudadelas que habían construido y enfrentarse a los abusos de los españoles. Desde entonces, los incas desaparecieron y una nueva sociedad surgía en el Perú. Según los historiadores, desde el 28 de julio de 1821, ¿sabes qué sucedió ese día, no? La independencia del Perú, donde don José de San Martín dijo: desde este momento, el Perú es... Sí, Henry, eso. Muy bien. Como te decía, según los historiadores, el Estado peruano nació con la Declaración de la Independencia, pero no el de una nación peruana. ¿Qué es un Estado peruano y una nación peruana? Estado peruano significa todo lo concerniente a las leyes, derechos y deberes de un país y sus gobernantes y la autoridad que se posee en todo el territorio nacional. Mientras que nación peruana es el conjunto de pobladores que habitan nuestro territorio y que tienen históricamente un origen común. Desarrollan actividades en base al trabajo y aspiran al bienestar, progreso y en toda la sociedad. Por eso, podemos decir que nación es sinónimo de habitantes, lo cual trae el concepto de nacionalismo, que viene a ser el amor y trabajo por el lugar que habitamos. Por ejemplo, se es nacionalista cuando se construyen obras públicas, se atiende la salud, la educación, se trabaja por el bienestar en general. Pese a la independencia del Perú, algunos modelos de la colonia se mantuvieron hasta fines del siglo XIX, como el racismo y prejuicios a los indígenas, considerándolos una raza inferior a la criolla limeña. Por eso, a inicios del Estado independiente del Perú, la clase dirigente fue incapaz de llevar a cabo un proyecto de construcción de una comunidad nacional basada en los ideales republicanos. Más bien se caracterizó por ser clasista y discriminativa. Si durante la época colonial la población indígena era tratada con inferioridad y poco respeto, con la llegada de la República, las cosas no cambiaron mucho. La población indígena era la menos favorecida, con prohibiciones a derechos económicos, políticos y sociales. Un ejemplo de lo que digo es el tributo indígena. ¿Sabes en qué consistió? El tributo indígena fue un pago obligatorio creado por los conquistadores a partir del año 1535, en el que los indios tenían que dar al virrey cierta cantidad de metales y especias 2 veces al año. ¿Y por qué? ¿Y para qué tenían que pagar? Los españoles los obligaban a pagar el tributo indígena simplemente para llenar sus bolsillos. Aunque bueno, la excusa no era esta, sino para pagar a los curas que enseñaban el catolicismo, para construir iglesias, pero la gran mayoría del tributo indígena era para los intereses particulares. Pero en 1856, Ramón Castilla cancela la esclavitud negra y el tributo indígena para siempre. Nacionalismo peruano.
Uno de los sucesos más importantes que marcaron la formación de la nación peruana fue la Guerra del Pacífico, entre los años 1879 a 1883. Primero recordemos el significado de nacionalismo peruano. Es el sentimiento de unidad política y cultural entre las personas que viven dentro de un territorio. Durante este conflicto con Chile, los ciudadanos peruanos, hombres y mujeres de todas las edades, se unieron voluntariamente para apoyar la soberanía de nuestro territorio. Incluso grandes sectores de la población indígena, anteriormente marginados de la vida política del país, se unieron a la resistencia, como ocurrió con los campesinos de la Sierra Central en apoyo al general Andrés Avelino Cáceres durante la campaña de la Breña en la guerra contra Chile. Sin embargo, al terminar la guerra, la actitud de las clases dominantes respecto a la población indígena siguió siendo negativa. Pregunta, ¿sabes en qué consistió la teoría del darwinismo social? Bueno, fue una teoría que surgió a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, que consistía en que habían razas inferiores y débiles que debían ser dominadas por razas superiores y fuertes. La pregunta ahora es, ¿quiénes eran los débiles y quiénes eran los fuertes? Bueno, los débiles eran personas del campo, indígenas, negros y chinos, mientras que las razas fuertes y dominantes eran los criollos y los europeos. Yo creo que el darwinismo social, más que una teoría equivocada, era una teoría vergonzosa y ridícula que lo único que quería era dominar, maltratar, humillar a las personas. Felizmente, eso ahora es historia. Desde la llegada de los españoles al Perú, se inició el gran problema del racismo. Un problema social de crear estereotipos, considerando a las personas de color de piel más oscuras como inferiores a las de piel más clara. Como sabes, en nuestro país hay diversidad de culturas y colores de piel. Y sobre esto, el pensador y poeta peruano Manuel González Prada escribió un comentario crítico llamado Nuestros Indios, en el que menciona que luego de la declaración de la independencia del Perú, la situación de los nativos peruanos no cambió casi nada. A mediados del siglo XIX, había criollos que gozaban de grandes haciendas y tenían en su poder indios a su servicio. Ante esta situación, Manuel González Prada consideraba necesaria un accionar del indio, de superarse sin esperar nada de nadie, porque para él todas las razas son iguales. Bajo este concepto, en la primera mitad del siglo XX, poco a poco aumentó la presencia de indígenas en la capital, conocido como el fenómeno del campo a la ciudad. Los migrantes andinos cambiaron el rostro de la ciudad, que se tornó cada vez más mestiza y andina. Para la historiadora Cecilia Méndez, los que sostenían el darwinismo social tenían la intención de hacer una distinción entre los incas y los indígenas contemporáneos, ya que veían a los primeros como una raza diferente. Por su parte, el intelectual y diplomático peruano Francisco García Calderón Rey concluyó que los indígenas contemporáneos eran una degeneración de la raza inca. García Calderón creía que eran inferiores debido a los efectos de la conquista española y al servilismo al que estaban sometidos. ¿Puedes creer que la élite criolla, o dicho de otra forma, para la people pituca de Lima del siglo XIX, la construcción de la identidad peruana debía basarse sobre la eliminación indígena? Desde la colonia y la república, Lima se había vuelto una ciudad moderna, la más moderna del Perú. Era la ciudad de las oportunidades, pero se presentaba una realidad muy incómoda. Había personas que poseían muchas tierras, y no solo en Lima, sino en todo el Perú. ¿Pero qué hay de malo que las personas tengan muchas tierras? Estoy de acuerdo, Henry, contigo. No hay nada de malo. Resulta que en la época colonial, muchos europeos se adueñaron de tierras aquí y por allá. Esas tierras pasaron de padres a hijos sucesivamente durante años. Pero en el año 1968, con la entrada del militar Juan Velasco Alvarado, ordenó la famosa reforma agraria. Esta reforma consistió en destruir el sistema de haciendas, sobre todo en la sierra del país. Y estas tierras terminan repartiéndose a los campesinos para que trabajen en sus terrenos. Esta medida de Juan Velasco Alvarado permitió que el Estado se preocupara por las comunidades nativas de la sierra y selva del país, integrándolas en los nuevos proyectos de inversión, educación y de salud. Integrando, respetando y valorando los derechos de los peruanos es que se puede crear identidad peruana. Sentirnos orgullosos de nuestra historia y cultura ancestral y de una tierra privilegiada en biodiversidad. Ahora es tu turno.
¿Qué fue el darwinismo social? Teoría social que menciona la existencia de una raza superior. Descripción de la sociedad peruana del siglo XIX. Explicación de la crisis social después de la colonia en el Perú. Muy bien. El darwinismo social fue una teoría propuesta a fines del siglo XIX que mencionaba la existencia de una raza superior, la europea, y otra inferior conformada por negros, chinos e indígenas. ¿Qué es el nacionalismo? Sentimiento de pertenencia y trabajo por el país de origen. Defensa del territorio nacional ante amenazas extranjeras. Ideología política para crear leyes que beneficien a los peruanos. Así es. El nacionalismo es el sentimiento de pertenencia y esfuerzo o trabajo por el país de origen. Es un sentimiento de desarrollo colectivo en busca del bienestar. ¿Qué presidente abolió el tributo indígena? Francisco García Calderón, Ramón Castilla, Manuel González Prada. ¡Claro que sí! Ramón Castilla abolió la esclavitud de los esclavos negros y el tributo indígena en el año 1856. Hoy aprendimos que desde el inicio de la colonia en el Perú, en el siglo XVI, los nativos indígenas fueron desplazados a realizar trabajos forzados en los campos y en las minas. Posteriormente, se les obligó a pagar a los conquistadores el tributo indígena, que consistía en metales y especies. El tributo indígena se empleaba para pagar a los curas que predicaban el catolicismo, construir iglesias y para los intereses de las autoridades en la época colonial. Finalmente, este tributo fue abolido por Ramón Castilla en el año 1856. El nacionalismo peruano se entiende como el sentimiento de pertenencia de una persona sobre su lugar de origen y en lo que le impulsa a trabajar y desarrollar social, política, tecnológica y económicamente su propio país. El nacionalismo peruano tuvo un momento más trascendental durante la Guerra del Pacífico, donde muchos ciudadanos de distintas clases sociales y procedencias se unieron voluntariamente a defender la patria. La migración del campo a la ciudad y la reforma agraria fueron algunos eventos ocurridos a mediados del siglo XX, generándose mayor diversidad cultural en las principales ciudades del país. Ya sabes que en nuestro país hay una gran diversidad de flora, de fauna, riqueza mineral, gastronomía, cultura, tradiciones, etc. Somos millonarios en muchas cosas, pero también hay una gran variedad social y antropológica. Lo que quiero decir que hay personas de distintas procedencias, distintas lenguas, formas de rostro, muchas culturas. Y eso quiero llegar en un instante. Te darás cuenta que en nuestro país a veces se trata a las personas bien o mal, mejor o peor, según su color de piel, según su apellido, su procedencia. Seguramente que sí. Eso es algo lamentable. Síntomas de discriminación, racismo, ¿qué será? Pero tenemos que recordar todos de que en nuestro país todos debemos sentirnos orgullosos de ser peruanos. Todos somos iguales y necesitamos el respeto y la tolerancia. Y sobre todo, debería importarnos los valores y la inteligencia que cada uno de nosotros aportemos desde nuestro colegio, nuestros orígenes. Así que trata a los demás como te gustaría que te traten a ti también. No lo olvides. ¿Sabías que? Martín Chambi nació en Puno en el año 1891, hijo de padres campesinos. A los 17 años viajó a la ciudad de Arequipa, donde entra en contacto con la fotografía y aprende de este oficio, gracias a su maestro Max Vargas. Pero fue a los 29 años que desarrolla su trabajo más importante: captar escenas de las costumbres indígenas. De esta manera, Chambi se especializó en hacer retratos donde destaca la diversidad biológica y étnica de los diversos pueblos del Perú, por medio de innumerables fotografías. Martín Chambi, todo un ejemplo de artista gráfico, considerado uno de los más importantes del siglo XX. Ahora ya lo sabes.
Y así como escribió José María Arguedas en el año 1964 que nuestro Perú es el país de todas las sangres porque aquí tenemos una gran diversidad cultural, étnica y biológica. No importa de qué parte seas, si eres de la costa, de la sierra o de la selva, tengas el color de piel que tengas, el apellido que tengas, todos los peruanos somos iguales y debemos sentirnos orgullosos de esos amigos. Así que tenemos que respetarnos cual sea nuestra procedencia. Y así terminamos un capítulo más de Tiempo para Aprender. Espero que la información de hoy te haya ayudado a entender mejor el tema de la identidad nacional y por qué todos los peruanos debemos sentirnos orgullosos. No dejes de seguir nuestras redes sociales como el Facebook, Instagram, el Twitter, el YouTube y compartir la información para que más gente como tú se gane con estos videos. Nos vemos en una próxima. Sácate un 20 y sigue la programación de USMP TV. Aprende con todo. Chau, chau. En el próximo programa aprenderemos sobre la discriminación en el Perú. No te lo pierdas.